Bienvenidos queridos estudiantes, el tema a abordar esta semana es el de ecosistemas. Vamos a empezar. Los ecosistemas se definen de la siguiente manera. Es el espacio en el que se establecen interacciones o relaciones entre los animales y las plantas con las características físicas y químicas del entorno. ¿Esto qué quiere decir? La relación que va a existir entre la parte viva o la parte biótica y la parte física o la parte abiótica. También se define como la unidad funcional de la naturaleza que se integra de los organismos en un área determinada y se relacionan entre ellos y con el ambiente que los rodea. Es la misma definición, pero con diferentes palabras. Va a ser el espacio en el cual se van a relacionar tanto los factores bióticos o vivos con los factores abióticos. Bien. Aquí tenemos una de las primeras definiciones que se hicieron de el término ecosistema y se define de la siguiente manera. El concepto más fundamental es el sistema completo, el cual no solo incluye al complejo de organismos, sino que también al entero complejo de factores físicos que forman a lo que llamamos ambiente. No se puede separar a los organismos de su ambiente particular, junto con el cual forman un único sistema físico. Son los sistemas así formados los que son las unidades básicas de la naturaleza sobre la faz de la Tierra. Esto lo dijo A.G. Tansley en el año de 1935. ¿Esto qué quiere decir? Es una definición más elegante de lo que es un ecosistema, en el cual, de manera general, lo que nos está diciendo es que se van a hacer las relaciones que se van a generar entre la parte viva y la parte física del ecosistema, y que esta a su vez forma la unidad de la naturaleza que se encuentra en la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Las interacciones en un espacio determinado de la parte viva y de la parte no viva de ciertas regiones. Bien, ahora vamos a hablar de los elementos que conforman un ecosistema. Aquí vienen dos palabras nuevas que ustedes van a reconocer. El primero, que es esta parte del ecosistema, va a estar conformada por los seres vivos, o que también se va a llamar biocenosis. En este caso tenemos la imagen de un perrito y de unas plantas, en este caso de un alcatraz, ¿sí? Dentro de su medio físico, porque podemos ver el suelo, podemos ver la luz del sol y podemos ver las rocas. Pero cuando ustedes escuchen la palabra biocenosis, va a hacer referencia a la parte del ecosistema que está conformada por los seres vivos o por la parte biótica, ¿sale? Bien, después vamos a tener lo que es el medio físico, que es donde van a habitar o donde vamos a encontrar a nuestros organismos, y se va a llamar biotopo. ¿Sale? En este caso tenemos una imagen que nos está haciendo referencia al cielo y a las nubes, ¿sí? Por ahí vemos unos pinos, pero bueno, aquí solo estamos hablando de la parte física. Recuerden, cuando les hablen de biocenosis y de biotopo, nos estamos refiriendo al ecosistema, ¿sí? No se me vayan a confundir con factores bióticos y abióticos, porque ahí estamos hablando meramente del ambiente, ¿sí? Cuando hablan de biocenosis y biotopo, nos estamos refiriendo al ecosistema. Básicamente es lo mismo, es la parte viva y la parte no viva, pero aquí estamos hablando del ecosistema como tal y no del ambiente, ¿sí? Bien. Ahora, los factores abióticos que van a integrar al ecosistema o el biotopo van a ser la luz, la humedad, el agua, el pH, las nubes, el suelo, el sol, la radiación solar, ¿sí? Es decir, toda la parte física de nuestro ecosistema, es decir, la parte que no tiene vida. Aquí tenemos un ejemplo de estos factores abióticos, o lo que sería el biotopo. Aquí podemos ver las nubes, podemos ver la luz del sol y podemos ver el agua del mar, ¿sí? Aquí no vemos ningún organismo vivo. Sí hay en el agua, pero aquí como tal no los podemos observar. Entonces solo estamos haciendo referencia a la parte del biotopo o a la parte física del ecosistema.
Ahora, los factores bióticos del ecosistema, esto es muy interesante porque a partir de esto vamos a retomarlo en lo que son flujos de materia y energía y en cadenas, en cadenas alimentarias. Bien, en este caso los factores bióticos, la parte viva o lo que va a formar el biotopo, la biocenosis en el ecosistema van a ser los productores, los consumidores y los degradadores, descomponedores o reintegradores. Estos últimos los puedes encontrar con cualquiera de estos tres nombres y vamos a ver más adelante cada uno de ellos, qué son, en qué consisten y qué organismos los conforman. Vamos a entrar con los productores. Los productores son aquellos organismos que son capaces de realizar la fotosíntesis y de producir su propio alimento. Y si realizan fotosíntesis necesitan forzosamente de la luz del sol. Algunos ejemplos de estos organismos productores son las plantas, las algas y algunas bacterias verdes. Aquí tenemos tres ejemplos de organismos que son productores. En la imagen del lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos unas flores de un árbol de durazno. En la parte inferior del lado derecho tenemos unos nopales y en la parte superior derecha tenemos otro ejemplo de planta. Desconozco cuál es el nombre, sin embargo estos tres organismos realizan fotosíntesis, ¿sí? Entonces todo aquel organismo que realice fotosíntesis, sea planta, alga o bacterias verdes, se van a conocer como productores, ¿sí? Y estas van a ser las bases de las cadenas alimenticias y de las pirámides alimenticias, ¿sí? Entonces esto no lo pierdan de vista. Los siguientes organismos que vamos a encontrar van a ser los consumidores. Los consumidores van a ser aquellos organismos que se alimentan de los productores o a su vez se alimenten de otros consumidores, y dependiendo de esto se van a clasificar en consumidores primarios, secundarios, terciarios y hasta cuaternarios. En estos ejemplos, en la imagen del lado izquierdo tenemos una oruga. Las orugas se alimentan principalmente de hojas, de vegetales, entonces se pueden considerar organismos herbívoros, y al alimentarse de plantas se consideran consumidores primarios, ya que se alimentan de los productores. Del lado derecho tenemos la imagen de un perro. Un perro se alimenta principalmente de carne, ¿sí? En este caso, algunos perros se alimentan de gallinas, de guajolotes, de borregos, o de la carne que ustedes les lleguen a proporcionar a estos perritos dentro de sus hogares. Entonces, al alimentarse de carne, los perros se convierten en consumidores secundarios, ¿sí? Entonces recuerden, dependiendo de qué se alimenten, si se alimentan de plantas o de los productores, son consumidores primarios. Si estos se alimentan de otros consumidores, se van a clasificar en secundarios, terciarios o cuaternarios, ¿sí? Bien. Después tenemos a los organismos descomponedores o reintegradores o degradadores. Estos organismos juegan una función muy importante. Estos organismos degradadores son los que se encargan de descomponer la materia orgánica y reintegrarla nuevamente al suelo para que ésta pueda ser absorbida y asimilada por los productores, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya más a detalle cuando veamos cadenas alimenticias. En este caso, algunos ejemplos de descomponedores son hongos y algunas bacterias, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo, y casi a todos nos ha pasado en nuestros hogares, que se nos olvida que tenemos fruta, se nos olvida en el refrigerador o se nos llegan a olvidar las verduras, y cuando las sacamos las vemos que tienen pequeñas manchas como si fueran pelitos. Estos como pelitos que llegan a ver son hongos, ¿sí? Estos hongos lo que van a hacer es alimentarse de esas frutas, de esas verduras que dejamos en el refrigerador o que dejamos afuera, para poderlas deshacer. Y en el caso de que estos
Por ejemplo, estas verduras o estas frutas muchas veces las llegamos a echar a las jardineras, se descompone esta fruta y todos los nutrientes regresan nuevamente al suelo para que sean absorbidos por las plantas. También cuando se nos llega a olvidar la comida, que nuestra mamá nos dice en la noche, metes la comida al refrigerador, por andar pensando en otra cosa se nos olvida meter la comida. ¿Y qué es lo que pasa el otro día? La comida le decimos que ya está hecha a perder, ¿no? Empieza a burbujear, empieza a oler feo, pero es por acción de estos organismos descomponedores, ¿sí? Estos juegan una función fundamental en las cadenas alimenticias, ya lo vamos a ver, pero ¿por qué es fundamental? Porque cuando un organismo muere, llámese planta, llámese animal, si estos organismos no existieran, pues el planeta estaría lleno de cadáveres, tanto de animales como de plantas, ¿no? Entonces, estos organismos ayudan a que se puedan deshacer estos organismos o estos pues sí, todos estas plantas, estos animales que ya murieron, para que esos nutrientes sean absorbidos por el suelo, luego por las plantitas y después por el consumidor primario, el consumidor secundario, y así nos vamos cuando veamos estos ciclos de cadenas alimentarias.